Empezará el señor Sola, que es del equipo de dirección de CRANA, es el apoderado actual del CRANA, y él es el que hará un poco la introducción de qué ha sido, a grandes rasgos, qué han sido estos dos proyectos, y hablaremos en concreto de unas pinceladas de lo que ha hecho CRANA dentro del proyecto. Y así un poco será la estrategia a seguir por el resto. Primero presentáis brevemente la entidad, y luego ya pasáis a explicar qué habéis hecho dentro del SUDO y qué ha supuesto para vosotros el estar en un proyecto de este tipo. Y nada más, cuanto antes empecemos mejor, y disculparme si tengo que cortar en algún momento, ya anticipo. Gracias. Buenos días a todos. Me presento muy rápidamente. Soy Andrés Sola, gerente de las sociedades públicas NILSA y Gestión Ambiental de Navarra, y también en estos momentos apoderado de la Fundación Centro de Recursos Ambientales CRANA. Voy a ser muy rápido. La verdad que he colaborado en mis puestos de responsabilidad siempre con la Fundación, en estos momentos mucho más porque me toca hacer las labores de gerencia o de apoderamiento, y creo que estos proyectos que ha llevado adelante la Fundación en estos últimos años han sido muy interesantes, sobre todo porque todos hemos aprendido a esa nueva cultura del agua que nos lleva a participar y a que la toma de decisiones pase de lo ingenieril a lo que es necesidad de todos los ciudadanos. Al final el agua no es un recurso mercantil, no es un recurso que se pueda poner en mercado, es un recurso que da sostenibilidad y que da vida y que da, soporte a todos los ciudadanos, y del que hay que trascender de los conceptos tradicionales basados en la planificación de grandes obras o de obras de ingeniería frente a otro tipo de conceptos. Voy a pasar muy rápidamente porque además estamos muy justos de tiempo en la presentación que me han puesto. Sí les tengo que decir que en la parte trasera de la sala en la que estamos hay un detalle en los pósters de todas las acciones que se han venido desarrollando, y sin más repetimos el mismo concepto: capitalización y extensión de la aplicación gestión local sostenible y participativa del agua y de los ríos, trascendiendo el concepto de los planos y de los proyectos, que decía además mi antecesora en esta mesa, a lo que es la participación. El primer proyecto, voy a hablar de los dos proyectos SUDO, del SUDO 1 y del SUDO 2, y después intentaré centrarme más en lo que ha sido el SUDO 2. La primera edición se inició en el 2009 y se extendió hasta marzo del 2011, con los socios que pueden ver ahí. Estamos en el contexto del programa de cooperación SUDOE, donde se incluyen los países del sur de la Unión Europea, los países que, somos un poco distintos a los países del norte, en esa transición desde, que decía Víctor Arquet, entre el África seca y el norte de Europa más húmedo, y la aplicación de la Directiva Marco a nivel local por las peculiaridades que tenemos cada uno de nosotros en nuestros territorios por nuestras propias características, tanto en abastecimientos, saneamientos, inundaciones, etcétera. Se trata de que la aplicación de la Directiva Marco llegue efectivamente al conjunto del territorio, a que ese objetivo global recogido en la directiva y en los planes de demarcación de alcanzar el buen estado ecológico se haga una realidad en todas y cada una de nuestras localidades, y para eso pues los modelos participativos son muy importantes, la difusión de metodologías, herramientas comunes, etcétera, etcétera. Leo muy rápidamente los objetivos intermedios del proyecto: capitalizar las metodologías ya existentes, difundir los resultados de las experiencias y las herramientas en todo el conjunto del espacio SUDOE, y a partir de ahí buscar una extensión de esta red de conocimiento en el conjunto de regiones. Para eso, como dice además esa máxima ambiental, piensa en global pero actúa en local. Aquí estamos viendo las realidades de nuestros pueblos concretos, de nuestras necesidades, para a partir de ahí trascenderlas a esos objetivos marco.
Calidad integral, gestión de la demanda, información y participación. Repetimos constantemente los mismos conceptos, pero yo creo que no por mucho repetir no dejan de ser importantes y debemos hacerlos nuestros en toda nuestra acción. La gestión sostenible del agua, el ayuntamiento, además la entidad local, hemos querido que sea digamos, como el referente, el que da ejemplo al conjunto de la ciudadanía. Si no le podemos pedir a nuestros ciudadanos que hagan determinados esfuerzos en reducir sus consumos, en hacer prácticas sostenibles, si desde la Administración no somos capaces de hacerlo, por eso siempre las entidades locales por delante, dando ejemplo como consumidores y haciendo un consumo responsable del recurso. Nos acercamos al río, los ríos han estado olvidados tradicionalmente, como decía antes, los que tenemos cierta edad recordamos el río como un espacio de ocio, esto se ha perdido en los últimos 25 o 30 años, tenemos que recuperar el espacio fluvial como un espacio de interés de ocio, turístico, de riqueza, de paisajística, vegetación, etcétera. Y la participación pública para que todos los agentes locales, usuarios y todos los implicados tomen parte activa en las decisiones. El proyecto arrancó en noviembre de 2012 y acabó en diciembre de 2014. Estamos acabándolo ahora con un presupuesto de 1.400.000 euros aproximadamente y una financiación europea del 75% desde el instrumento FEDER, Espacio SUDOE. Los órdenes de participación los pueden ver en la diapositiva. Crana 19% del conjunto del presupuesto, estamos hablando, SMEAG 15%, Granollers 14%, Centro de Investigación en Medio Ambiente de Cantabria 13%, Epidor 11%, Viella 11%, Ecodes 9% y CMP 7%. Estamos trabajando en varias cuencas, en la cuenca del Ebro, en los ríos Cidacos y Matarraña, en Congost, en Francia, en el Garona y en Dordogne, y en Portugal, en el Duero. Y en todas esas regiones implicadas, Navarra, Cantabria, Matarraña, en Teruel, Cataluña, el Valles Oriental, Val de Arán, Midi-Pirinés, Dordogne y la región de Porto en Portugal. Claramente un proyecto de cooperación del sudoeste. Los socios, bueno, ya los hemos citado, y además están las entidades colaboradoras, digamos, las instituciones que dan un respaldo económico y de participación a este proyecto. Además de los propios participantes, el Gobierno de Navarra a través del Servicio del Agua, la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Agencia del Agua de la Adur-Garona, la Comarca de Matarraña y el Consejo General de Arán. Se ha intervenido, pues volvemos a repetir, y ahí tenemos unas cuantas fotografías de algunos tramos en los que se ha intervenido. El proyecto, como todos los expedientes europeos, yo creo que esto es conocido para todos, se estructura en varios grupos de trabajo en los que se implementan las distintas acciones. Y, a su vez, los grupos de trabajo tienen una responsabilidad de cada uno o de uno o varios de los socios intervinientes en el proyecto. Estos son los cinco grupos de tareas que tenía este proyecto: gestión y coordinación, análisis, selección y mejora de metodologías y herramientas locales y regionales comunes, desarrollo de experiencias, evaluación y publicidad, información y capitalización. En las acciones del primer grupo de tareas, cuyo socio líder es Crana, se ha trabajado, pues como podéis ver, en la propia estructuración del consorcio de gestión, el comité de pilotaje y el comité técnico. Estos son labores que hay que hacer dentro del propio proyecto europeo, y en la organización de 6 reuniones de consorcio celebradas en Pamplona, en Toulouse, en Granollers, en Bergerac, en Torrelavega y esta de hoy de Tafalla, además de 2 videoconferencias entre los socios. Aparte, todo el soporte de intranet, grupos de correo, reuniones y todo lo que es la gestión del proyecto. El segundo grupo de tareas, análisis, selección y mejora de metodologías, cuyo líder es SMEAG, que a continuación nos expondrá los trabajos realizados en este área, con la idea de desarrollar nuevas metodologías y herramientas y ver experiencias comunes que pudieran servir, además del propio de dos workshops específicos y entiendo que una caja de herramientas, como dice su nombre en inglés, Toolbox, incluso yo creo que la imagen esta que aparece, ¿no?, en la diapositiva. El grupo tercero, cuyo socio líder es CIMA y también en colaboración de Crana, lo que ha hecho es trasladar experiencias anteriores y ponerlas digamos, a disposición de este proyecto.
desarrollo de nuevas metodologías, y, bueno, actuaciones a nivel de subcuencas y la celebración de los 2 seminarios en Granollers y en Cantabria. Luego el socio Cima nos detallará esto. Me quiero parar un poco en esta acción, en la que también el liderazgo corresponde a Crana, porque esto es una novedad en los proyectos europeos que desarrollamos o que se desarrollan a través de la Fundación, porque una de las características importantes de Crana siempre ha sido evaluar todas las acciones que hace y con eso desarrollar un feedback de aprendizaje continuo que le ha servido para ir mejorando los distintos procesos. A mí personalmente es una metodología que cuando yo empecé a trabajar en algún proyecto transversal con Crana me pareció muy interesante, porque es una gimnasia que a veces los gestores no hacemos en nuestras organizaciones. Quiero decir, somos capaces de llevar adelante un proyecto, de sacar adelante una serie de cuestiones, pero nunca tenemos suficientemente bien implantado en nuestra organización interna, incluso con nuestros beneficiarios, clientes o usuarios, una evaluación externa. Y en ese sentido, Crana es un ejemplo, y yo creo que quería ponerlo aquí de manifiesto, porque tanto los temas de evaluación como, digo, el chequeo de las deficiencias, de las mejoras y tal, hace que los procesos cada vez vayan mejorando. Y esto es una acción liderada por la Fundación y que yo creo que es exitosa y que le da un plus a cualquier proyecto de estas características. Y por último, la acción 5, que es la de publicidad, información, capitalización, todo lo que es la proyección externa de la acción, del proyecto, que correspondía al Ayuntamiento de Granollers, pues el manual de estilo, el logo, la web, el seminario final en el que estamos hoy, etcétera, etcétera, e incluso la posibilidad de establecer, y yo creo que en la práctica se establecen las redes de cooperación mutua, que ahí se mantienen, porque al final, como decía el consejero cuando ha intervenido al principio de la mañana, los proyectos los hacen las personas, y al final las personas somos las que creamos redes de trabajo, redes de colaboración, y al final ahí es donde se comparte el conocimiento. Hay varias diapositivas con indicadores del proyecto que no me voy a detener, entiendo que la presentación quedará a disposición de todos ustedes, pero bueno, hay multitud de cifras que pueden dar una idea del alcance del proyecto. 800.000 personas implicadas, 6 vídeos divulgativos, por ejemplo, mucha participación, 313 kilómetros de río implicados, 78 edificios patrimoniales beneficiados por la acción. En fin, bueno, esta es digamos la participación concreta del SUDO 2 en Navarra y de la participación de Crana, en definitiva. Y sí diría, un poco como conclusión, me gustaría centrarme en que en este segundo proyecto, en este SUDO 2, se ha incidido mucho en un tramo de río, o en un río, concretamente en el río Cidacos, que es uno de los ríos más problemáticos que tenemos en Navarra. Es decir, en términos de plan de demarcación o de cumplimiento de directiva marco, en Navarra tenemos dos tramos muy frágiles y muy en riesgo de incumplimiento. Uno es el tramo del río Arga, aguas abajo de la depuradora de Arazuri, lógicamente por la presión urbana que supone la comarca de Pamplona en un río como el Arga, que bueno, a mí me gustaría que del río Arga hablara Javier, pero bueno, a ver si en algún momento toma la palabra y nos dice algo. Yo cuando conocí a Javier le oí decir que los ríos en Navarra, salvo la parte del Ebro, lo demás no eran ríos, eran torrentes. Y es verdad que el régimen pluviométrico y de estacionalidad hace que no podamos hablar de un río con las características que, por ejemplo, la Unión Europea, cuando legisla y habla de ríos, habla de otras cosas. No habla de nuestro río Arga y mucho menos de nuestro río Cidacos. Claro, es que el río Cidacos, en fin, pero es nuestro dolor de cabeza, lo tengo que decir como responsable de la depuración de las residuales. El Cidacos y la parte baja, o sea, la parte aguas abajo, a la salida de la comarca de Pamplona, del río Arga, son las dos cuestiones más problemáticas. Y yo creo que aquí, con este proyecto, se han puesto las bases de algo que yo espero que en el futuro pueda cuajar y pueda tener cierta consideración, que es ese concepto yo lo conocí también hace años, trabajando en las depuradoras de la parte, digamos, de la vertiente francesa de algunas de nuestras localidades, como Valcarlos, fundamentalmente, que los franceses hablaban del contrat de rivière, que entiendo que nuestros socios luego nos podrán decir cosas en ese sentido, y que a mí me pareció que es una buena metodología para que todos los agentes actuantes en el río, de todo tipo y condición,
los pescadores, les pêcheurs, los depuradores, los ayuntamientos, el turismo, las propias entidades locales, que todos los agentes alrededor del río suscriben un contrato, lo que es puramente un contrato, unos compromisos para alcanzar unos objetivos que a su vez todos los agentes se han dado a sí mismos. Entonces, en ese sentido, yo creo que este proyecto Sudo 2 ha avanzado mucho en este tema. No se ha llegado a cuajar lo que es un puro contrato de río entre todos los agentes, pero yo espero que en el contexto de la reflexión que hagamos ahora de la revisión del plan hidrológico, igual no le tenemos que dar ese concepto de contrato de río, pero que tratemos el Cidacos un poco con todas las visiones, pues para que entre los regantes y la depuradora y el abastecimiento que ahora va a llegar desde el canal y etcétera, etcétera, seamos capaces de, bueno, por lo menos que sea un río, digamos, presentable, con esa estacionalidad, con esa variabilidad, pero bueno, que aguas abajo de la depuradora de Tafalla-Olite el río Cidacos tenga buen estado de salud y hacia arriba también, en fin, que tenga menos presiones y menos demandas por regadíos. Pero bueno, yo es lo que quisiera dejar como algo que me parece que ha sido la clave de este proyecto. Y no me voy a alargar más, creo que habré agotado los 3 minutos, pero bueno, en fin, sí. Gracias a todos por el interés y lamento profundamente no haber podido extenderme más. Bueno, muchísimas gracias. Para intervenir ahora SMEAG, concretamente Jacques Leclerc, es el responsable vicepresidente del SMEAG, y también acompañado de Sylvie Roch, que es la directora técnica de SMEAG. Esta vertiente, tanto desde la responsabilidad política como de la técnica, nos van a mostrar qué es lo que han hecho y cómo ven su trabajo en el proyecto Sudo. Buenos días y muchísimas gracias por habernos invitado a esta jornada. Vengo como responsable dentro de lo que es el SMEGA. Estamos hablando de un sindicato mixto de ordenación del río Garona. Es verdad que esta mañana ya se han dicho muchísimas cosas, han hablado de contratos de río, de cuencas, pero bueno, yo creo que de estos contratos nos hablará más tarde la persona que me acompaña, la señora Roch. Entiendo que hacía falta ir rápido, puesto que no tenemos mucho tiempo, así que voy a intentar recuperar un poco de tiempo si es posible. Nuestro sindicato, nuestra estructura es una estructura política que integra 6 entidades territoriales, 2 regiones, la región de Aquitania y la región de Midi-Pirineos, y 4 departamentos, es decir, 4 provincias. Estamos hablando de una estructura con un pasado de 30 años, y su función histórica ha sido la de conseguir llegar a una gestión integrada del agua que permita asumir tanto los impactos medioambientales que pueden surgir por las crecidas de aguas o por las llegadas de aguas. Así que era el principio, el primero de nuestros objetivos, la gestión de agua. La segunda es el de conseguir que el conocimiento y la información circule y se divulga. Así que informar, inspirarnos y además visitar. Así que bueno, creo que entienden que nuestra visita aquí entra dentro de estos 3 términos que he citado, de comunicar, visitar, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos dentro de nuestro sindicato? Luego lo abordará la señora Roch. Hacemos estudios, hacemos planes globales, acompañamos además a las distintas entidades territoriales dentro de lo que son sus proyectos. Y de hecho antes se ha hablado del programa de contratos de río, de programas, planes de río, planes hidrográficos. Y de hecho estamos orgullosos de que se nos identifique con el trabajo que hemos realizado aguas arriba del Garona. Así que bueno, para poder hacer todo esto sí que tenemos también actividades de cooperación, lo que explica nuestra presencia, además de los distintos acuerdos que hemos llegado a suscribir, en concreto en este caso con el Valle de Arán.
Voy a hacer dos comentarios con relación a todo lo que ya hemos escuchado esta mañana. Se ha hablado mucho de directivas y me gustaría decirles que en realidad las directivas son compromisos, son equilibrios, y criticar los elementos de ese equilibrio, de esos compromisos, al final lo único que nos llevan es a perder tiempo, un tiempo del que no disponemos. Así que nuestro periodo, y desde hace algunos años, viene marcado por una demanda que proviene de nuestros ciudadanos, y es una demanda de poder integrarse en esta cuestión del agua, integrar la cuestión del agua y participar en la cuestión del agua. Así que bueno, la demanda es tan fuerte que no podemos decepcionar a nuestros conciudadanos. Así que decepcionar no quiere decir contar con magníficas presentaciones o magníficos discursos. Para ellos, no decepcionarles quiere decir que hagamos acciones concretas y que demostremos que vamos hacia adelante de forma concreta. Todos conocen la realidad económica actual, así que no son con los medios con los que no tenemos, no llegaremos a nada, sino que más bien se trata de ver qué podemos hacer. Podemos hacer con nuestras inteligencias, con nuestras cabezas, o también podemos hacer con pequeñas actividades prácticas, muy prácticas. Las dos cosas es hacer. Así que hay que integrar las dos versiones, los dos enfoques, para que esa idea que todo el mundo reconoce. Antes se han dicho que hay 128 conflictos en el mundo ligados al agua, y lo que está pasando en Turquía, lo que está pasando como pasó entre Siria e Israel hace unos años, era una lucha por el agua. Esta lucha por el agua todo el mundo la entiende, así que no podemos decepcionar a nuestros ciudadanos, y es por esto que nosotros como SMGA hemos participado en las distintas acciones que van a ser presentadas por la señora Roque, que es precisamente la directora de este sindicato mixto de estudios y de ordenación en torno al río de la Garona. Bueno, voy a presentarles de forma más concreta cómo hemos podido participar en el programa SUDI 2, y además comparándolo con el trabajo que realizamos en el programa anterior, en el proyecto anterior, habida cuenta de que todos obedecen a una lógica. Hay una progresión y que nos lleva sobre todo a hacer un trabajo cada vez más concreto. Nuestra participación se hizo a través del Grupo Técnico 2, quiere decir que somos pilotos en lo que son las buenas prácticas, además de la instauración o la creación de una caja de herramientas que también viene a retomar lo que ya pusimos o empezamos a realizar en el primero de los proyectos, pero ampliando, añadiendo bibliografías y añadiendo documentos muy prácticos. Y otra manera, también hemos participado con las acciones que ya empezamos en el primero de los proyectos, en SUDE 1, y esto en un territorio que está muy cerca de España, muy cerca de lo que son aguas arriba del Garona, que es justo el momento en que Garona entra en territorio francés. No voy a volver a la caja de herramientas, habida cuenta de que luego presentaremos el señor Sanz, que es el que se encarga de la cooperación transfronteriza y más concretamente de este grupo técnico, se presentará esa caja de herramientas, como les digo. Así que lo que yo sí que pudiera decir o puedo decir sobre las buenas prácticas es, en primer lugar, que estas buenas prácticas al fin y al cabo nos llevan a plantearnos qué es una buena práctica y preguntarnos qué es una buena práctica. Si somos honestos, nos lleva a plantearnos si somos capaces o si hacemos buenas prácticas, y esto para que entiendan la dificultad de poder determinar qué es una buena práctica.
Y evidentemente todo es relativo, todo depende hacia dónde vamos y de dónde venimos. Una buena práctica para una estructura con sensibilizada, pues no será evidentemente lo mismo que para una estructura que empieza con la reflexión. Así que es muy interesante plantearse en primer lugar qué es una buena práctica. Después, analizar la pertinencia o no del objetivo y de compartir las indicaciones y los indicadores con el resto de los socios. Y ahí es donde la cooperación es interesante, incluida una cooperación internacional, habida cuenta de que las estructuras, las maneras de funcionar, los objetivos no son los mismos, aunque todos obedezcamos a las mismas directivas. Aunque sean las mismas, al final no las aplicamos de la misma manera. Y además, a lo largo de la cooperación, un objetivo común a todos y que es el de ampliar nuestras redes de socios y de actores. Una palanca de acción de una entidad como la nuestra es el de poder llegar a una red de socios que nos permita compartir las experiencias de todos para no cometer los mismos errores y para ir más rápido. En cuanto a las experiencias de referencia y que ha sido abordado por el grupo número 3, aquí de forma muy esquemática nos encontramos con la evolución que se ha podido operar desde la primera acción que se puso en marcha en el año 2007 y centrado en un municipio, está cerca de Toulouse. Empezamos a preguntarnos cómo funcionaba la dinámica del río Garona, qué tipo de transporte de canto rodado, qué tipo de interferencia podía tener todo esto en cuanto a calidad de aguas, de orillas, de vegetación, y esto ya se abordó en el primer proyecto 2007-2008. Luego Sudo 1, porque este trabajo experimental que nosotros realizamos de forma directa generó muchas reacciones en los cargos públicos, insisto, en los cargos locales, políticos, puesto que son ellos los que en aquel momento y en este momento siguen siendo los motores del fenómeno. Es como una mancha de aceite que se va extendiendo en estas aguas arriba. Así que es muy interesante su papel. Además, hubo otros que se plantearon preguntas muy puntuales diciendo: esta zona de la Garona tiene muchísima presa, tiene destinadas a la producción eléctrica. Así que las tres últimas presas tenían una presencia excesiva de lodos, un embarracamiento, así que bueno, al final las presas serán como herramienta turística, no eran explotadas como herramienta turística, la gente venía a hacer piragua, pero la presencia del lodo hacía que ya no se pudieran utilizar ni para la producción eléctrica ni para el piragüismo. Así que vinieron y nos preguntaron qué podíamos hacer. Nos preguntaron, ¿no podrían quitar todo ese lodo? Y bueno, nosotros dentro de lo que es un enfoque global de la gestión del agua, nos preguntamos si podíamos hacerlo, y lo hicimos tanto desde un punto de vista general. ¿Qué consecuencias? ¿De dónde vienen las consecuencias? ¿Son negativas? ¿Solo negativas? ¿No tiene aspectos positivos? Así que lo abordamos en un sentido muy amplio. También lo centramos en los temas, pero también lo centramos en términos geográficos, puesto que de tres presas pasamos a todo un tramo de 30 kilómetros. Y esto es el primero de los proyectos, el Sudo 1.1. Fue una experiencia de referencia, una experiencia que nos permitió instaurar, y el señor Leclerc en aquel momento era el presidente de esta dinámica del grupo de cargos públicos, de usuarios que vinieron a preguntarnos si podíamos hacer algo. Así que a partir de ahí hicimos un plan de gestión que cubría los 30 kilómetros y que venía a responder a esta demanda. Cómo quitar el lodo que se había ido amontonando y que estaba ahí. Luego llegó el proyecto número 2, que fue a que amplió todavía más este tramo, este trabajo. Al principio empezamos sobre 30 kilómetros, a partir de ahí ya ampliamos a 160 kilómetros. Pasamos de 3 presas a todas las presas que puede haber. Trabajamos lado francés, además del Valle de Arán, y todo esto para encontrar una respuesta
respuesta al problema de hidromorfología del río, puesto que es ahí donde radica el problema. Creo que he dicho lo más importante. Sí, se me olvida algo. Eso es cierto, que toda esta dinámica que aplicamos al territorio viene dictada directamente de la voluntad de los cargos públicos. Son ellos los que están ahí, los que nos incitaron y los que participaron. En cuanto a los 160 kilómetros, es un territorio muchísimo más amplio, evidentemente, con un tema central ligado a la dinámica fluvial, que afectaba tanto al transporte de sólidos, de áridos, que evidentemente plantea problemas habida cuenta del gran número de presas existentes, como con la calidad de las aguas. Así que este SUDOE 2 nos permitió tratar tanto la presencia de las crecidas, puesto que los áridos vienen ligados a las crecidas, como todas las consecuencias que todo esto podía tener sobre las orillas y, por lo tanto, sobre la calidad del agua. Voy a concluir anunciando lo que veremos mañana. Yo creo que van a tener una visión mucho más concreta y precisa de lo que veremos mañana. Este estudio hidromorfológico que acabo de citar, tendremos al señor Simón que nos lo presentará. Es verdad que los resultados los empezamos a percibir ahora y más tarde escucharemos a Fabián, que nos va a hablar de las herramientas de buenas prácticas que estarán a la disposición de todos en cuanto concluya el proyecto. Gracias. Ahora vamos con CIMA. Leandro Murante es el director del Centro de Investigación Medioambiental, organismo autónomo del Gobierno de Cantabria. Buenos días a todos. En primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer al socio principal y al resto de los socios por la labor realizada en este proyecto SUDO 2, que creo que para todos ha sido una experiencia muy interesante y que vamos a sacar de aquí unos resultados bastante interesantes. En segundo lugar, al Ayuntamiento de Tafalla y al resto de entidades que han colaborado en la celebración de este seminario. Y por último, no quisiera también dejar de agradecer también a todos mis técnicos, que sin su colaboración lo que les voy a presentar ahora sería totalmente impensable. Y sin más, voy a empezar a comentar un poco, en primer lugar, qué es el centro que represento. El Centro de Investigación del Medio Ambiente es un organismo autónomo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, es por tanto administración, pertenece lógicamente al Gobierno de Cantabria, y entre nuestras competencias tenemos fundamentalmente dos tipos de actuaciones. Por una parte, todo lo que es educación ambiental, sostenibilidad, participación pública e información ambiental, con lo cual entra de pleno dentro de lo que estamos hablando en el día de hoy con respecto al agua. Y por otra parte, lo que hacemos también es todo tipo de estudios ambientales. Para que se hagan ustedes una idea, por ejemplo, también llevamos la red de control de calidad del aire de Cantabria, tenemos laboratorios ambientales, etcétera, etcétera. Como ven, tenemos dos actuaciones y dos facetas completamente diferentes y debido a esto, nuestra participación en este proyecto ha sido fundamentalmente de cara a lo que sería sensibilización ambiental, educación ambiental y participación ciudadana. Para lo cual nosotros lo que hemos hecho es fundamentalmente realizar dos tipos de actuaciones. Por una parte, siguiendo con la filosofía del primer SUDO 1, que también participamos en él, ya realizamos ahí auditorías fundamentalmente a ayuntamientos, auditorías a entidades locales. Pues lo que hemos hecho es llevarlo todavía a una escala mucho menor, es decir, auditorías a domicilios, auditorías al ciudadano en particular, y para ello hemos realizado un programa de coauditorías, autocoauditorías, que está en formato Android. A ver si me sale aquí. Esto mismo es lo que tienen ahí, y está totalmente operativo.
Entonces, de lo que se trata aquí es de poner hemos puesto unos dispositivos en diferentes domicilios, en 3 tipos de municipios: municipio urbano, Torrelavega; municipio periurbano, Cartes; y municipio rural, Mascuerras. 3 municipios de Cantabria, para lo cual tengo también que agradecer la colaboración de los responsables municipales y de los técnicos municipales a la hora de realizar este tipo de actuación. En estos municipios lo que hemos hecho ha sido localizar personas que estuviesen dispuestos a hacer autoecoauditorías a lo largo de toda una semana para comprobar cuáles son sus consumos de agua. Para ello lo que hemos hecho es instalar unos dispositivos en sus contadores de tal manera que pudiésemos medir en tiempo real sus consumos. Cuando ponen una lavadora, cuánto le consume, si esa lavadora es eficiente, poco eficiente o nada eficiente, para ver cuáles son sus consumos, cuánto supone el tener un grifo abierto, cuánto supone lavarse los dientes de una manera o de otra, cuánto supone el ducharse o el bañarse, etcétera, etcétera, con el fin de que ellos vayan concienciándose. Y después de una semana en los que ellos han estado realizando este tipo de actuaciones, esta autoecoauditoría, de alguna manera ellos hayan comprobado cuáles son los diferentes tipos de actuaciones que podían estar realizando de manera incorrecta para tener un consumo eficiente del agua. Y después se les han dado también una serie de recomendaciones para precisamente todavía aumentar ese consumo eficiente del agua. Esta aplicación es una aplicación app en Android y precisamente lo que hace es el estudiar ese tipo de consumo. Si se fijan en la gráfica de la mano de su mano izquierda, ahí lo que tienen es en la línea roja el consumo medio por habitante y día de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En la línea azul, el consumo, en teoría de un domicilio en donde se ha hecho por habitante y día pues ese estudio, y el consumo verde, cuando han estado durante toda esa semana haciendo ellos experimentos de consumir más agua, consumir menos agua y hasta dónde podrían llegar. Con eso, como les digo, es una manera de hacer ver y sensibilizar a la población de un consumo eficiente del agua y concienciar con respecto a ese tipo de actuación. Esta autoauditoría, como les digo, estamos ahora acabando de realizar precisamente pues, todo lo que es la parte final de la misma. Todavía no está acabada, pero creemos que tiene una aplicación relativamente importante, porque además, aunque no se tengan este tipo de consumos instantáneos, sí que de alguna manera también se puede hacer pues haciendo una valoración más o menos estimativa de los diferentes tipos de consumos que se puedan hacer, con lo cual es una aplicación que le puede utilizar cualquier persona. Y en segundo lugar, la segunda actuación que hemos realizado va muy a la par con varias de las actuaciones, de las charlas que hemos tenido aquí a lo largo de esta mañana, como es la participación pública. Nosotros ya hicimos en el SUDO 1, precisamente dentro de lo que fue participación pública en las actuaciones de cara a lo diré ahora, no me sale. Los planes de Cuenca, precisamente del Ebro y fundamentalmente del Ebro y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, hicimos una participación pública a nivel regional, la OPIC, y creo que hicimos una valoración bastante interesante de cara a trasladarlo a las diferentes confederaciones. Y con esto lo que hemos querido también es, de alguna manera, hacer una plataforma virtual de participación ciudadana
que sea lo más versátil posible. Generalmente con estas plataformas de participación ciudadana generalmente se suelen hacer siempre sectoriales, y entonces lo que hemos querido es que esto sea un programa piloto que después se pueda exportar ya no solamente a participación pública a nivel de medio ambiente, a nivel del agua, sino que sea una participación pública que se pueda exportar a todo el Gobierno de Cantabria. Para ello, precisamente, hemos colaborado mano con mano con el Departamento de Informática del Gobierno de Cantabria, y lo que vamos a hacer precisamente es que esta plataforma de participación pública virtual sea una especie como de conejillo de indias, de tal manera que esta plataforma lo que va a tener fundamentalmente son tres vertientes completamente diferenciadas. Por una parte, una vertiente abierta a todo el público en general, lo que denominamos procesos de participación. En ella los ciudadanos van a poder contestar encuestas que se les realicen por parte de la Administración, valorar propuestas o aportar incluso las suyas. Por otra parte, va a tener unas alertas de la ciudadanía, de tal manera que diferentes programas o diferentes campañas que la Administración quiera realizar para mejorar la actividad dentro de una parte del medio ambiente, lo que se les va a proponer es que el ciudadano pueda enviar información con fotografías y geolocalizadas con el fin de localizar aquellos problemas que dentro de toda la Comunidad Autónoma de Cantabria se puedan tener tanto en el medio ambiente como particularmente, ya que estamos hablando aquí del SUDO2, precisamente en el tema de aguas. Y por último, esta plataforma de participación lo que va a tener ya son grupos de trabajo y de debate cerrados. Cerrados me refiero a grupos de trabajo que ya son más especializados y en el que van a participar, por ejemplo, organizaciones y entidades de tipo ecologista naturalista, organizaciones empresariales, etcétera, etcétera, que hagan sus grupos de debate y sus foros de debate, así como sus procesos de participación y sus, de alguna manera también, posibles propuestas a la Administración con el fin de mejorar todo lo que sería la participación pública a nivel del Gobierno de Cantabria. Esta segunda actuación en concreto se las explicará en el día de mañana, pues precisamente una de las personas que está desarrollándola con mucho más detalle. Así que sin más, yo creo que como vamos con mal de tiempo, con esto yo creo que se les ha dado una idea más o menos bastante somera y generalista de las dos actuaciones que hemos tenido en la comunidad con respecto, en el CIMA, con respecto a este programa y que creo que puede ser de bastante interés para todos. Muchas gracias. Por último, Jorge Alves es el responsable técnico del municipio, del ayuntamiento de Penafiel. Este ayuntamiento también ya trabajó en el SUDO 1. Bom dia, obrigado Eva. Não posso deixar de começar por referir o enorme gosto que é estar a fazer parte deste grupo de trabalho y de una forma muy especial. Un enorme placer para mí estar en este grupo de trabajo, es un honor para mí además poder felicitar a Eva y Ana por su profesionalidad y la simpatía y profesionalidad con la que han coordinado este proyecto. Voy a intentar de forma muy sucinta transmitir la relación que tiene el municipio con el agua y con SUDO2. El municipio de Penafiel tiene una relación con el agua, una relación que es de abundancia. Está atravesado por 5 ríos, entre los que destaco el río Duero, que todos conocemos, el río Támega, bastante importante, y a lo largo de la historia se ha traducido en un conjunto de infraestructuras que marcan esto, un conjunto de lagos enormes en el centro de la ciudad, a través de los cuales se puede pasear en barco, áreas verdes enormes, fuentes, un conjunto de infraestructuras enormes donde nunca ha existido la preocupación por parte de las entidades responsables en lo que se refiere a la racionalización del agua o los cuidados que tenemos que tener con el bien escaso que es el agua. Penafiel al mismo tiempo ha tenido una situación privilegiada
Privilegiada ha sido el único municipio del grupo de municipios que gestionaba su propia agua. Incluso abastecía a los municipios vecinos. Es decir, el agua para nosotros era algo que era un agua que se obtenía de manera fácil y barata. En los últimos 10 años, este paradigma ha cambiado de una manera muy radical. El ayuntamiento de Peñafiel ha perdido la gestión del agua y de repente fuimos obligados a unir las infraestructuras que teníamos unidas a una red pública. Imagínense todas estas fuentes unidas a la red o conectadas a la red pública. Es decir, agua tratada. El ayuntamiento entonces conectó todas estas infraestructuras que usan el agua a la red pública y fue entonces cuando el ayuntamiento se dio cuenta del coste que iba a suponer. A través de esta conexión al agua nos dimos cuenta que el gasto que teníamos real, el 42% del gasto del agua suponía el riego de las infraestructuras. Con esto nos dimos cuenta los errores que cometíamos en la práctica diaria. Por ejemplo, destacó un error que era una fuente que estaba conectada 24 horas al día donde no había recirculación del agua. El agua entraba y salía a las aguas, al conducto del agua pluvial. Esto 24 horas al día. Con el SUDOE 1 nos dimos cuenta de este uso del agua, se desconectaron varias fuentes, lagos, y el impacto social de esta decisión fue enorme. Teníamos lagos muy bonitos y dejamos de tenerlos. Y empezamos a tener obras para intentar reducir las dimensiones de los lagos. Cuando apareció el SUDOE 2, apareció como un proyecto para intentar rehabilitar el antiguo sistema hídrico existente con un conjunto más práctico, con toda la facilidad que teníamos del acceso al agua, que de forma natural había abastecido a lo largo de años, hablo de incluso infraestructuras centenarias, que abasteció a estos lagos, fuentes, que a lo largo del tiempo destruimos. El agua que corría de manera normal, nuestros antepasados las encauzaron hacia el centro de la ciudad y toda esta agua se destruyó, por así decir. Con SUDOE 2 en Peñafiel se creó una colaboración con la Universidad de Oporto, donde se estudiaron todas estas infraestructuras existentes. Hablamos de infraestructuras que a veces estaban completamente subterráneas, con depósitos que eran la mitad de esta sala, que existían debajo de capillas, jardines, y se estudió la viabilidad, lo que existía y cómo podríamos recuperar el antiguo sistema. En un primer estudio vimos que era posible, llegamos a la conclusión de que era posible, y en colaboración con un estudio de proyectos realizamos un segundo estudio para un proyecto de ejecución que cuantificó y va a rehabilitar el antiguo sistema hídrico. El estudio ya se ha acabado. En este momento, en términos de trabajo, de hecho el Ayuntamiento ya ha tomado la decisión de iniciar las obras en 2015 para rehabilitar el antiguo sistema hídrico, e incluso el municipio de Peñafiel el mes pasado realizó una candidatura. Estamos hablando de una tercera fase del SUDOE 1, SUDOE 2, sería la tercera fase para la financiación de la recuperación de estas infraestructuras, el proyecto LIFE, con una financiación del 30%, y no necesitamos más que 300.000 euros para volver a traer de forma natural las aguas que se están desviando, desencauzando. Realmente no sabemos hacia dónde se están dirigiendo o hacia dónde se encauzan estas aguas.
Creemos además que estas malas prácticas han sido las causantes de varias inundaciones que hemos estado sufriendo últimamente y estamos intentando que se vuelvan a encauzar hacia los lugares adecuados y la necesidad de que el 40% del uso del agua para el riego de los jardines se pueda reducir a través de la vuelta al sistema que se usaba antiguamente. Esperamos conseguir esto en un corto plazo. Muchas gracias.